Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y una vez más es un placer para mí estar con ustedes en estos estudios que ya hemos extrañado, estamos ya alimentados con la palabra gracias a los estudios también y a ustedes que están con nosotros y a mis hermanos que están por Zoom. Yo les agradezco que estén cada viernes y lunes conmigo, estudiando la palabra, meditando juntos, aprendiendo más y preparándonos también, ¿no? Que eso es la visión y la misión de esto, ¿no? Es preparar a hermanos y hermanas, no solamente de este país, sino de muchos países para que puedan eh, reforzar y fortalecer tanto para su preparación para la obra del Señor, ¿no? Bien, hemos acabado Génesis. Han sido 10 lecciones muy, muy hermosas. Hemos quedado impactados con lo que Génesis nos tiene y sin duda, Génesis tiene mucha tela por cortar, ¿no? Pero hoy llegamos a el inicio del segundo periodo. ¿Recuerdan ustedes que en la introducción del Antiguo Testamento, de este estudio, dividimos el Antiguo Testamento en periodos, ¿se acuerdan? Y son 7 periodos, ¿no? El primer periodo, ¿cuál fue? Orígenes, ¿no ve? Orígenes. El segundo periodo, ¿cuál fue? Salida, ¿no? El tercer periodo, ¿cuál fue? A ver, hermanos en Zoom, ¿cuál fue el tercer periodo? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Empieza con La C. conquista, Eso, muy bien, la hermano. conquista, Conquista, La conquista, excelente. Conquista. La cuarta, ¿quién se acuerda? la la, teo- teocracia, Bien, la teocracia. La quinta, la monarquía, eso, el periodo de los reyes. La sexta, el exilio, eso, exilio, cautiverio. Y por último, la séptima etapa es el retorno. ¿No es cierto? Esas son las 7 etapas del Antiguo Testamento. Y hoy llegamos al inicio del segundo periodo, la segunda etapa conocida como la salida, ¿no? Que abarcan 4 libros, los 4 últimos libros de Moisés. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Grábense siempre eso. Por ejemplo, en Orígenes solamente había un libro, Génesis. En este segundo periodo o etapa va a haber 4 libros. ¿Cuáles son? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 4 libros que pertenecen a este periodo conocido como la salida. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar con el primer libro. Ojo que todos los libros de estos 4 tienen conexión, al igual que lo van a tener con Génesis, ok, ¿no? Ahora, el propósito del Éxodo, amados hermanos, es relatar el poder de Dios y la protección de Dios para su pueblo Israel. Recuerda que desde Génesis capítulo 50 a Éxodo capítulo 1 han pasado más de 400 años. Génesis acaba con la muerte de José y Éxodo comienza con la esclavitud del pueblo de Israel. Y en ese trayecto, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 400 años, ¿no? Entonces es un trayecto largo. Y tienes que ver hacia el Antiguo Testamento, porque Moisés muchas veces va a escribir un versículo, una frase, y en esa frase va a contener muchos años de historia. Recuerda que Moisés no quiere relatarte paso a paso, no quiere ser centrado en la historia, sino quiere enseñarte un mensaje teológico. Siempre grábate eso, ¿ya? Entonces, Éxodo, Moisés lo escribe para los que ya han salido de Egipto, para que ellos recuerden y lean cómo Dios los ha sacado de manera impresionante de mano de 10 plagas del poder y la supresión de los egipcios hacia la casa de Israel, ¿no? Ahora, recuerden que para este momento, cuando muere José, cuando están empezando todo, no son un pueblo, no son una nación, ¿no? Entonces solamente son castas, son tribus, son hombres que se están procreando, ¿no? Está viendo descendencia de cada hombre de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Que se le cambia el nombre a Israel. Ahora sí, alisten sus lapicitos y sus resaltadores. Voy a dictar división del Éxodo, división del Éxodo. Vamos a dividir para esta introducción, bueno, para este estudio del Éxodo, el Éxodo en 3 periodos, o en 3 fases, o en 3 etapas, como quieras llamar, ¿ya? Pero vamos a utilizar estas 3, ¿ya? Número 1, primera división del Éxodo,
Dios liberta a la nación de Israel. Anota ahí, ¿ya? Dios liberta a la nación de Israel. Segunda división. Dios hace pacto con la nación de Israel. Repito, para mis hermanos en el Zoom y los que están anotando, Dios hace pacto con la nación de Israel. Tercera y última división. Dios habita en medio de Israel. Repito, Dios habita en medio de Israel. Repito los tres. La primera división, Dios liberta a la nación de Israel. Segunda división, Dios hace pacto con la nación de Israel. Y tercera división, Dios habita en medio de Israel. Ahora, si te has dado de cuenta, hemos hecho esta división viendo lo teológico, viendo lo de Dios, ¿no? Aunque la historia es muy conocida del Éxodo, bueno, parte de la historia, muchos ven que el protagonista es Israel. Y alguien dirá, sí, porque se trata de Israel, se habla de Israel, de su esclavitud, de su liberación, de cómo Dios lo protege, sí, pero recuerda que en el mensaje teológico el personaje central siempre es Dios, lo que Dios está haciendo, y es por eso que en esta división hemos querido colocar a Dios en un mensaje teológico hablando con la nación de Israel. ¿Cuál es la primera división? Dios liberta a Israel, ¿no es cierto? Segunda división, Dios hace pacto con Israel. Y tercero, Dios habita en Israel, ¿no? Ahora, sigan ahí con sus apuntes. Voy a dar tres momentos o eventos claves de cada división. La primera división tiene tres puntos claves o tres eventos claves. ¿Cuáles son? Anoten ahí. La primera división, ¿cuál es? Dios liberta a la nación de Israel. Y en esa división hay, tres eventos claves de esa división. ¿Cuáles son? Anoten. Número uno, la esclavitud de Israel. Es el primer evento muy importante que pasa en esta división. La esclavitud de Israel. Ese es el primer evento importante. Segundo, el llamado de Moisés. El llamado de Moisés. Tercero, recuerde que estamos en la primera división, dando los tres eventos claves. Tercero, las 10 plagas en Egipto. Repito una vez más. Dios liberta a Israel, es la primera división, y dentro de esta primera división hay tres eventos claves. ¿Cuáles son? La esclavitud de Israel. 2, el llamado de Moisés. Y 3, las 10 plagas en Egipto, ¿no? Estos son los tres eventos que van a marcar y distinguir la primera división en la cual Dios está liberando a Israel, ¿no? Segunda división, Dios hace pacto con Israel, con la nación de Israel. Los tres eventos importantes, anote. Uno, el mar rojo se divide. Uno, el mar rojo se divide. El mar rojo se divide. 2, Dios manda el maná. Dios manda el maná. 3, el pacto de Dios con Israel en el Sinaí. Repito, el pacto de Dios con Israel en el Sinaí. Recuerda que estamos en la segunda división. Dios hace pacto con la nación de Israel y tres eventos claves, ¿cuáles son? El mar rojo se divide, Dios manda el maná y Dios hace pacto con la nación de Israel en el Sinaí. Tercera división. Recuerden que es Dios habita en medio de Israel. Tres eventos claves dentro de esta tercera división. Uno, el tabernáculo y el arca de la alianza. Repito, el tabernáculo y el arca de la alianza. 2, segundo evento importante, el becerro de oro. 2, el becerro de oro. Y número 3, la construcción final del tabernáculo. Repito una vez más. Número 1, primer evento importante, el tabernáculo y el arca de la alianza. Segundo evento importante, el becerro de oro. Y tercero, la construcción final del tabernáculo. A ver,
Hermanitos del Zoom, ¿han podido anotar quién le falta? ¿Quién no ha podido llenar? Hable ahora o calle para siempre. ¿Llenaron todos? Amén. Ok, qué bueno. Muy bien. Amén, amén, hermano. Amén, qué bien. Ahora, de acuerdo a esta división, es como vamos a desglosar el Éxodo. Son momentos claves. Así que anota bien esto porque cada lección que va a venir después de esta introducción va a ser clave para entender esto, ¿ya? Hemos dividido, recuerda, en 3 periodos. Nunca olvides todo eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la división del Éxodo, amados hermanos, estos 3 puntos o divisiones son muy importantes porque colocamos al autor principal, perdón, al personaje principal que es Dios, y vemos también, por así decirlo, al copersonaje, ¿no? Que es la nación de Israel, ¿no? Vemos primeramente su esclavitud, vemos después Dios, perdón, el arrepentimiento y el llamado que el pueblo hace a Dios a través de tanta esclavitud y quiere un libertador. En ese momento Dios llama a Moisés, recuerdan la zarza ardiente, y Dios saca, como diría después a Moisés y a Aarón, con mano fuerte de la nación de Egipto, con 10 plagas, que cada plaga va a significar va a mostrar a cada dios entre comillas de los egipcios, ¿no? Que tenían dioses distintos como la rana, como etcétera. Entonces va a haber similitud en todo eso, ¿no? Y cuando ya ha sido liberada la nación de Israel, Dios muestra ahí también en el desierto, bueno, saliendo ya de Egipto, porque recuerda que ya han salido de Egipto, luego el faraón vuelve a endurecer su corazón y va con 600 caballos, etcétera, con un ejército para poder matar a la nación de Israel que había salido de Egipto, y ahí Dios hace un milagro tremendo, ¿no? Algo sobrenatural que es abre el mar rojo para que la nación de Israel pase al frente, y ahí el primer cántico de Moisés y Miriam que va a tipificar algo también en el futuro, ¿no? Que los dejo ahí para que cuando lleguemos a ese punto aclaremos eso. Posteriormente a eso, Dios en medio del desierto sustenta al pueblo con la columna de fuego, y a través de la provisión también Dios da el maná, ¿no? Que significa pan del cielo, ¿no? Dios literalmente va a hacer caer el maná, ¿no? Que era para hacer el pan, ¿no? Para la provisión, alimentación de ellos, ¿no? Y posteriormente en la segunda división vemos lo más importante que tal vez va a distinguir a la nación de Israel, el pacto. Ahora, si tú vas a salir después de leer el Pentateuco, vas a abundar en la historia del Antiguo Testamento, hay algo que siempre ha distinguido a la nación de Israel, y es esta, ¿no? Es el pacto, es el único pueblo que tiene un pacto con Dios, ¿no? Literalmente Dios va a decir a Moisés en Deuteronomio, yo les di mi mano, ¿no? Es como que Dios les dio la mano en señal de que es una promesa, es un pacto que Dios hace con la nación de Israel. Eso es lo que va a distinguir a la nación de Israel, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Distinguimos a Israel como un pueblo, una nación singular, ¿no? Entonces, de ahí que alguien diría, es que ahora somos espiritual, la Israel espiritual, y eso no vemos en la Biblia, ¿no? Dios tiene un pueblo Israel étnico, nacional, un pueblo terrenal físico con el cual ha trabajado en el Antiguo Testamento y con el cual volverá a trabajar y también tener planes con la nación de Israel, ¿no? Israel, recuerden, es única, es especial para Dios, es un pueblo que Dios eligió en el Antiguo Testamento, ¿no? La iglesia no es Israel, la iglesia es iglesia, ¿no? Israel es el pueblo terrenal de Dios, y la iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Son cosas, son pueblos diferentes, ¿no? En la tercera división vemos el tabernáculo y el arca de la alianza. Y la tercera división, ¿cómo se llamaba? Dios habita en medio de Israel, ¿no? Entonces, cuando tú lees el Éxodo, espero que algunos lo hayan leído, va a hablar mucho de esto después del capítulo 19, 20 para adelante, perdón, capítulo 23 para adelante, va a hablar mucho de esto. No va a hablar mucho de esto, del tabernáculo, de las ofrendas, del candelabro, o sea, la construcción, de cómo tiene que ser, las medidas, etcétera. Y a uno como que se le hace repetitivo todo eso, pero el punto clave del arca de la alianza, perdón, del tabernáculo, amados hermanos, es que Dios quiere morar en su pueblo, ¿no? Y sabemos que en la arca de la alianza o en el lugar santísimo, la Shekinah de Dios estaría descendiendo, ¿no? Entonces, de ahí se extrae un principio que Isaías va a tomar, que diría,
Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Dios habitando en medio de su pueblo y Cristo hace eso en el Nuevo Testamento, ¿no? Al encarnarse está morando en la nación de Israel. Dios mismo se ha encarnado para poder morar dentro de su pueblo, ¿no? Ahora vemos también la escena más dramática, más tal vez hablada de esta nación de Israel, después de haber salido por 10 plagas, tremendo lo que Dios hizo en Egipto. Aún así, Egipto no había salido de sus corazones y rigen un becerro de oro, ¿no? Un becerro de oro para adorarlo, pensando que Moisés había muerto, y empiezan a adorar y ahí murieron muchas personas, ¿no? Es una escena tremenda que también nos va a enseñar algo acerca de la teología, de lo que es santidad y de lo que también Dios aborrece, ¿no? Como último vemos cómo acaba Éxodo con la construcción del tabernáculo, ¿no? Se acaba el tabernáculo y en Levítico, ¿cómo pasamos a ver ya todo esto? Las ordenanzas más formales, esto en cuanto al templo, ¿no? A los sacerdotes, a los sacrificios. Y mira, por eso te dije al principio, ¿no? Cuando empezamos el Pentateuco, ¿qué te dije? El Pentateuco es como un tren y cada tren, recuerdan que está unido, cada vagón está unido. ¿Te acuerdas si has visto alguna vez en una imagen, una película? Está unido, ¿no es cierto? Así es el Pentateuco, ¿no? Son 5 libros que están unidos, no se pueden separar. ¿Y cuál es la cabeza? Génesis. Génesis es la cabeza, ¿no? Y en este estudio, cuando lleguemos a los pactos, tú te vas a dar de cuenta que el pacto está establecido desde el Génesis. Recuerda lo que te dije cuando empecé Génesis, ¿no? Génesis es parte de la Torá, es parte de la ley, es parte de la ordenanza de Dios a Israel. Muchas veces hoy se maneja que la ley empieza en Éxodo 20, error. No, es más, tú vas a ver cuando entremos al Levítico y comparemos Éxodo con Levítico, tú vas a entender que la ley es solo una, no hay una ley ceremonial y una ley ritual, como otros lo dicen, ¿no? Los 10 mandamientos es muy aparte y los demás, los 600 y tantos son aparte, ¿no? Y como cuando Jesús llega y dice, mira, abolió la ley, entonces uno piensa, ahora muchos maestros predican que Jesús abolió la ley ritual, ceremonial, pero la ley de los 10 mandamientos está, y el sabadista ruge el pecho y ¿qué dice? Ahí está el sábado, hay que respetar. No, pero hay que entender, y tú vas a entender ahora cuando entremos al Éxodo, que la ley es solo una, y la ley no empieza en Éxodo capítulo 20, no empieza ahí, la ley empieza en Génesis 1:1 con la primera frase, ¿cuál? En el principio, Dios, ¿no? Entonces tú tienes que marcar todo eso, ¿no? No vamos a llegar a eso porque cuando llegamos al Éxodo capítulo 20, te vas a dar de cuenta de algo sorprendente. ¿Ya? Entonces, ya te estoy dando pistas. Recuerda que estamos en la introducción al Éxodo, ¿no? Entonces, algo que la mayoría de la gente, dos cosas saben del Éxodo es que, número uno, las plagas, y número dos, el pacto. Es todo lo que la mayoría de las personas sabe, pero Éxodo tiene 40 capítulos, amados hermanos. 40 capítulos que nos están arrojando una teología preciosísima para lo que va a ser el Nuevo Testamento. Es más, el autor a los Hebreos va a utilizar mucho del Pentateuco para afirmarnos cosas que veíamos insignificantes, por así decirlo, en el Pentateuco. ¿Ya? Te dije en estas reuniones, en estas clases, que cada figura, cada libro, cada versículo del Pentateuco tiene algo muy importante que va a contribuir con el mensaje teológico de los 66 libros, ¿ya? Y siempre recuerda eso, ya no veamos el Pentateuco como meras historias, ¿no? Veamos con un estudio, con un pensamiento, con un conocimiento cristocéntrico y también cristotélico, ¿no? Como ya hemos abordado hace un momento. Entonces, algo que va a simplificar, por así decirlo, el tema central del Éxodo hasta Deuteronomio es la liberación y el reposo. Grábate eso, es el reposo. Y el reposo, amados hermanos, porque cuando tú llegas al Éxodo dices, mira, Dios les va a dar un reposo que ya estaban cansados, más de 400 años esclavizados, etcétera, y Dios les quiere llevar a descansar, ¿no? A Canaán, a la tierra de la cual fluye leche y miel. Pero el reposo, amados hermanos, no empieza en Éxodo, el reposo empieza en Génesis. Así que no te pierdas este hermoso libro en el cual vamos a empezar a estudiar, ¿ya? Te estoy dando solamente principios que vamos a estudiar,
durante el libro del Éxodo, que lo hemos dividido en tres. ¿Cuáles eran? Dios liberta a la nación de Israel, Dios hace pacto con la nación de Israel y Dios habita en medio de Israel. Ahora, quiero que vayamos a tus Biblias, vayan a sus Biblias y hablan Éxodo capítulo 1, verso 1 al 7. Vamos allá. Se viene ahora lo más interesante, lo más hermoso, hermanos, ¿no? Éxodo capítulo 1, verso 1 al 7. Mira, la palabra de Dios dice de esta manera. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró en su familia, con su familia. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo. Subraya esa palabra, por favor. Fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos toda la tierra. Ahora sí, atentos. Tienen que estar atentos a lo que se viene acá, ¿ya? Vamos a entrar a la introducción. Hemos visto un poco de los principios, hemos visto el propósito, hemos visto cómo el Pentateuco se va uniendo, nos va a ir dando pistas de lo que se viene más adelante en el Nuevo Testamento. Pero tristemente, cuando no tenemos un estudio del Antiguo Testamento, en este caso específicamente del Éxodo, no vamos a entender ciertas cosas o lo vamos a pasar por alto. Por ejemplo, muchos quieren saber del Éxodo o saben del Éxodo solamente porque leen algunas historietas en el curso dominical para los niños o mirando videos, ¿no? Porque de Moisés se han hecho N cantidad de películas y uno cuando mira esas películas se cree que ya sabe, porque en las películas, ¿qué resalta más? La liberación, las plagas, ¿no? Entonces, las películas, las telenovelas o series bíblicas, recuerda que no son perfectas, no, ellos ¿qué buscan? Vender, ¿no? Llamar la atención. Por eso en las series bíblicas tú vas a ver qué ver, romance, enemistad, envidias, celos, ¿no? Porque quieren llamar la atención de la gente, no quieren enseñarte estudio bíblico, no, ellos quieren llamar la atención de la gente. Me acuerdo cuando alguien me decía, yo hacía una pregunta ahí en los jóvenes y decía, hacía una pregunta del Éxodo y decía, un hermano levantó y dijo, esto pasó. Yo, muy bien, creo que leíste el Éxodo. No, hermano, yo vi la novela Moisés y los 10 mandamientos. Me dice, no me la pierdo, cada lunes a viernes 9. Pero a veces es triste porque el cristiano quiere mirar y no quiere leer, ¿no? Y ve una novela, una película y dice, mira, ya sé de la Biblia, ¿no? Es Rafa, ¿no? La Biblia es única y no tienes que compararla con, o mantener ese marco, decir, veo un video y hace todo, ¿no? La Biblia tiene muchas cosas que tal vez tú por falta de estudio, por falta de tiempo, no vas a poder descubrir, ¿no? Y nos quedamos con lo básico, ¿no? Con la salida, con las plagas, con la liberación, el Mar Rojo, lo más asombroso, y nos perdemos de la riqueza solamente de los primeros pasajes, ¿no? Porque estos primeros pasajes son muy poco conocidos, lo que viene después es muy conocido. Se levantó un faraón que no conoció a Moisés y ya te empiezas a hacer la idea, ¿no? Ahora te voy a pedir a ti, a los que están acá, a los hermanos en Zoom y a ti que estás viendo el video, recuerda el principio que hemos aprendido, ¿no es cierto? Quitamos nuestras mentes del 11 de septiembre de 2023, siglo XXI, y nos vamos a meter en la historia del Éxodo. Mete tu mente a la historia. Recuerda que los que están leyendo esto son los que ya han salido de la nación de Egipto, ¿no? Los primeros israelitas o hebreos que ya han salido de la esclavitud, ¿ya? Ponte en esa mente y en ese contexto, ¿ya? Vamos a ver el contexto, el trasfondo histórico del Éxodo. ¿Qué estaba pasando? Recuerda que en Génesis y Éxodo hay más de 400 años de historia, ¿no? Ahora, cuando hablamos o cuando abrimos el Éxodo, vemos la multiplicación de los hijos de Israel, como lo hemos visto, ¿no? Pero vamos a observar la antesala al Éxodo
en 3 puntos muy importantes, ¿ya? Y estos 3 puntos nos van a marcar el hilo de la continuación del Génesis al libro de Éxodo, ¿ya? Número 1, la hambruna y la llegada de Egipto a Israel, ¿ya? Algo que marca tal vez lo que va a unir el puente, la conexión que tiene el Génesis con el Éxodo, aunque hayan pasado muchos, muchos años, es que es la manera en cómo acaba el Génesis, ¿no? Recuerda cómo acaba el Génesis, muriendo José, pero capítulos más atrás vemos a la nación de Israel ingresando a la nación de Egipto, ¿no? Esto por causa de qué? Por causa de la hambruna, ¿no? Ahora es interesante, ustedes que han estado conmigo en el Génesis, es interesante porque los 3 patriarcas, Abraham, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, sufrieron esto. Los 3 vivieron tiempos de hambruna, ¿no? ¿Recuerdan cuando Abraham dice que había una hambruna en la tierra? ¿Dónde fue? A Egipto. Dice que Isaac llegó un tiempo de hambruna. Isaac tenía pensado ir a Egipto como su padre, pero Dios le habla y le dice, no vayas ahí, ¿no? Vete a otra tierra y ahí te voy a proteger, te voy a prosperar. Isaac quería ir a Egipto, pero Dios le dice, no, no vayas. Pero qué interesante que cuando llega Jacob, nuevamente viene la hambruna, ¿no? Nuevamente viene la hambruna y esta vez Jacob sí va a Egipto, mayormente porque se entera que José estaba vivo y que él estaba por segundo al mando de toda la tierra de Egipto. ¿Te das de cuenta? O sea, la historia se va repitiendo, ¿ves? Por eso te digo que está progresando y Dios va a utilizar tal vez la continuidad en la historia de los patriarcas. Ahora, hay una diferencia, ¿no? Porque nosotros podemos decir, mira, Abraham pasó hambruna, Isaac pasó hambruna, le tocaba a Jacob, sin duda que sí, pero marca una diferencia ahí. Recuerda lo que hemos aprendido en Génesis 3:15. Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, ¿no es cierto? ¿Y qué principio extraemos del Génesis? Las 2 líneas, ¿se acuerdan? Las 2 líneas. Dios está siempre preservando la línea de la promesa de Abraham, de la mujer de Israel, y también Satanás está levantando su propia línea, los hijos de la incredulidad. Ahora, Satanás siempre quiso destruir a la nación de Israel. Es más, quiso hacer lo mismo con Abraham. Ahora, quiero que entiendas esto. Cuando llega la hambruna a Abraham, esto es algo que Satanás está provocando y no es la primera vez que lo va a hacer. Satanás va a utilizar la hambruna o también desastres ecológicos o naturales. Tú puedes decir, pero hermano, ¿acaso Satanás tiene poder para hacer eso? Mira, tienes que entender una cosa. Aunque Dios es el todopoderoso, el soberano, no hay que negar que Satanás sí tiene poder. ¿Recuerdas la historia de Job? ¿Recuerdas cómo él perdió todo? ¿Acaso no fue Satanás? ¿No utilizó un viento para hacer caer todas las casas donde murieron sus hijos? ¿No utilizó una enfermedad? Tú tienes que entender eso, cómo Satanás también trabaja y cómo Dios permite todo eso. Ahora, a diferencia de la hambruna de Abraham, de Isaac, la hambruna de Jacob es diferente. ¿Por qué? Alguien me dice por qué. ¿Por qué la hambruna de Jacob es diferente a la hambruna que vivió el patriarca Abraham y después su hijo Isaac? ¿Por qué es diferente? ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque se me fue la idea. Se me fue la idea. Muy bien, no se ponga nervioso, no se ponga nervioso. La diferencia es que Dios provocó esa hambruna, ¿no? En Jacob, por ejemplo, Dios le da un sueño al faraón, ¿no? Y en el sueño que estaba, que Dios estaba cerrando la prosperidad de la tierra por 7 años. Entonces, en la hambruna de Jacob, Dios estaba obrando, tenía planes, tenía un propósito con esa hambruna. Número 1, poner en primacía a José y que José no solamente pueda proveer a Egipto y a las naciones, sino también a través de José estaba que sobreguardando y protegiendo la descendencia de Abraham. ¿Te das de cuenta? O sea, hay que entender cómo Dios está trabajando también en cada historia de la Biblia y nunca pierdas de vista, lo dije en la lección 4, si no me equivoco, cuando hablé de las 2 líneas, nunca pierdas de foco eso.
porque todo eso va a marcar del Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso el Apocalipsis va a finalizar con la línea de la incredulidad destruida y con la línea de la fe glorificada. ¿Te das de cuenta? Esa es la historia de la historia humana eh, que Dios está actuando, que Dios está preservando y está bien velando también a lo largo de la historia humana, ¿no? Lo hizo en el Génesis, lo va a hacer en toda la historia humana, ¿no? Hay siempre va a haber estas dos líneas, la línea de la incredulidad y la línea de la fe. Los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Y Satanás también está maquinando. No te creas que está ahí sentadito esperando su turno. No, está trabajando también. Pero recuerda, Dios permite, aunque Dios siempre va a ganar y va a preservar sus propósitos, ¿no? Entonces, la hambruna de Jacob, sí, Dios utiliza la hambruna para poner a José y que a través de José pueda preservar y promover también, ¿no? La liberación que posteriormente vemos y también dar el alimento correspondiente para que no pueda perecer la nación de Israel, ¿no? Ahora, Israel, díganme ustedes, los del Zoom, cuando Jacob llega a Israel, ¿cómo llega? ¿Como esclavos, como invitados o como autoridades? ¿Cómo llega Jacob y su tribu a Israel? Perdón, a Egipto. ¿Cómo llega? ¿Como invitados, como esclavos o como aquellos que van a tener autoridad sobre Egipto? ¿Mm? ¿Cómo llega Jacob y su familia? Como invitados. Como Ya, invitados. sí. José le dice a Faraón, ¿no es cierto? Tengo mi familia, revela a su familia, a su papá, a sus hermanos, y le pide a Faraón que pueda traer y él pueda alimentar a su padre y a sus hermanos, ¿no? El Faraón accede y llega la familia de Jacob juntamente con su tribu, ¿no? Alguien dígame cuántos hombres en total llegaron o ingresaron a Egipto encabezados por Jacob. ¿Cuántos fueron? ¿Mm? 70. Jacob y sus hijos y los criados. La cantidad, ¿cuánto es? Acabamos de leer en el Éxodo. 70. Sí, 70, pero ahí hay un error, ¿no? De transliteración también ahí, porque el Nuevo Testamento nos arroja un dato distinto que son 75 personas, ¿no? Nos arroja ese dato, ¿no? Que salieron de la nación de Israel, ¿no? Salieron 75 personas y este sería tal vez el número exacto, el cual ingresaron, perdón, a Egipto, ¿no? Estas personas. ¿Y cuántos salieron? El mismo Éxodo dice que salieron como 600,000. O sea, ¿te das de cuenta? 75 personas, ¿cuántos salieron? 600,000, y eso que no estaban contados mujeres, ¿no? O sea, era una nación Mujeres completa. Y ni vemos niños. cómo Dios, ¿no? ¿No es cierto? Cómo Dios está cumpliendo la promesa de que haré de ti una gran nación. Ojo que para ese momento no son nación, solamente son un pueblo que se ha multiplicado, una raza que se está multiplicando, pero sí Dios, vemos que Dios está cumpliendo que serán muchedumbres, serán muchos, muchos que no se podrán contar. Entonces, 75 ingresan, salen 600,000 personas, ¿no? Sin contar mujeres. Entonces, Dios está cumpliendo eso, ¿no? Entonces, en esta primera sección del trasfondo histórico, antes de ingresar al Éxodo, ¿qué estamos viendo? Hambruna, ¿sí? Pero una hambruna provocada por Dios para preservar a la nación de Israel, para que no se extinga por culpa de la hambruna. Recuerda que era una hambruna tremenda, eran 7 años, hermanos. Entonces, se llega, como invitados ingresan Jacob a Egipto, entran 75 personas, ¿no? En la segunda acepción del trasfondo histórico, quiero que veamos, y desde aquí atención, por favor, las dinastías que gobiernan Egipto. Por favor, solamente atienda lo que te voy a decir y después tú vas a ver cómo lo que yo te voy a ir narrando va a tener sustento bíblico con lo que vamos a leer posteriormente. Así que atentos, ¿ya? Cuando empezamos el Éxodo, amados hermanos, rápidamente nos vamos a la historia de la liberación, rápidamente nos vamos a la historia de cómo Dios está sacando a Israel. Está bien, eso es lo que Moisés quiere resaltar, pero recuerda que en cada historia va a haber un trasfondo histórico, va a haber
una antesala y un cómo pasa todo eso. No te quedes con simplemente, el faraón no conoció a José y empezó la esclavitud, pero hasta preguntas ahí también, ¿no? Porque mira, una pregunta que te puedo hacer es la siguiente. Por ejemplo, mira, en tu país, dime si no hay una lista de todos los presidentes que han estado encabezando cada país. O sea, es imposible que alguien pueda olvidar eso. No siempre hay esas historias, siempre se sabe de un hombre tan importante. Ahora, José fue importante, importantísimo, importantísimo. Ahora, recuerda que para la época, no solamente la nación de Egipto, sino también la nación de Israel, los hebreos que se estaban multiplicando, tenían las historias de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, que se iba pasando que generación en generación. ¿Cómo se mantenían unidas no solamente las creencias religiosas, sino también los pensamientos políticos sociales de cada nación en este entonces? ¿Cómo se mantenía todo eso? Ellos no tenían una constitución hecha como las que tenemos cada país, sino como por historias. Cada rey que venía tenía ya una historia prefijada de cómo el rey anterior lo había hecho y van cambiando leyes y van cambiando normas. Uno llega al Éxodo y dice, mira, José salvó a tantos pueblos, sustentó a tanto pueblo en Egipto por 7 años, y cómo es posible que alguien se levante y diga, no conozco a José. Entonces, uno cuando lee la palabra, no conozco, ¿qué interpreta? Se olvidó, del pueblo se olvidó. Entonces, eso es una interpretación tal vez donde podemos ver todo eso, ¿no? Pero recuerda que hay un trasfondo histórico, son 400 años. Ahora, vamos al Génesis 47, y quiero ahí decirte lo siguiente, ¿ya? Antes de leer Génesis 47, ¿ya? Recuerda lo que vimos en Génesis. En Génesis vemos que castas, ¿no? Vemos grupos, ¿no? Vemos grupos tribales, naciones pequeñas que se van formando, van surgiendo por la agrupación de hombres que tienen autoridad y van formando naciones. Así se estaba formando nación. Por eso cuando vas al relato del Antiguo Testamento ves naciones, 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 naciones por donde quiera. Y a muchos de ellos Israel les gana fácil la batalla. ¿Sabes por qué? Porque algunos eran pueblos pequeños que estaban asentados en la tierra de Canaán. Ahora, cuando Moisés, escucha lo que voy a decir, cuando José llega a Egipto, había una dinastía que estaba gobernando la nación de Egipto. Cuando tú hables el Génesis, ¿qué ves? Al faraón gobernando Egipto. Y en tu mente, qué te imaginas? Un faraón y puro Egiptos ahí, ¿no? Tranquilitos. No. Cuando José llega a Egipto, Egipto estaba conquistado por dinastías, por castas, por grupos tribales que habían invadido Egipto. Atento con lo que voy a decir, porque vas a ver cómo esto te va a abrir el panorama a lo que vamos a ver ahora en el texto bíblico, ¿ya? Entonces, ahí tarea, anoten, averígüenme quiénes son los Ixus, ¿no? Esto es algo muy importante en la historia, se me fue la otra tribu el nombre, pero había tribus que en el entonces, cuando José llega a Egipto, estaban gobernando la nación de Egipto. Escucha lo que te voy a decir para que resuma, para hacer un resumen. En la nación de Egipto no estaban gobernando o no estaba gobernando el faraón egipcio, está hablando de una pureza de nacionalidad. No era un faraón egipcio puro, eran reyes cananeos extranjeros. Habían llegado estos Ixus, que eran tribus tribales, y habían invadido la nación de Egipto y ellos se habían encabezado, habían levantado y erigido un faraón que gobierne toda la nación de Egipto. Repite una vez más, no eran egipcios puros, no eran egipcios de linaje genuino de la nación de Egipto, no, eran extranjeros, eran cananeos, que para la historia del Antiguo Testamento, de Mesopotamia, había muchos pueblos cananeos, ¿no? Estos son los que invaden, ¿no? Ahora, cuando llegamos al Génesis, a la última parte, vemos a un José como que el faraón lo recibe y le da autoridad. ¿Sabes por qué también faraón le dio autoridad a José? Porque José tenía el habla, también influye eso mucho. Lo que te estoy hablando es historia, amado hermano.
porque los pueblos cananeos, el lenguaje era similar, aunque eran pueblos tribales distintos, el habla era igual, tenían ciertas cosas en común. Ahora, recuerda que el faraón que está levantado, que está gobernando en la época de José, no es un egipcio genuino, sino son uno de estas tribus Ixus que han llegado, pueblos cananeos que han gobernado la nación de Egipto, sometiendo a los propios egipcios a su gobierno. Ahora, José era extranjero. Por eso cuando José le dice, esta es la revelación, y le dice al faraón, ahora levanta un hombre sabio para que pueda recoger, etcétera, y pueda proveer 7 años. ¿Qué dice faraón? ¿Quién vamos a hallar? ¿Qué otro hombre podemos hallar que sea como con esa sabiduría que tienes tú? Porque veo que el Espíritu de Dios está sobre ti, ¿no? Y levanta a José por encima de todo el pueblo, solamente estaba faraón encima de José, ¿no? Ahora vemos esa relación también, ¿ya? Entonces, lo que yo te quiero decir, amado hermano, porque esto te va a abrir luz a lo que viene en el Éxodo capítulo 1, es que cuando José llega, había una relación entre estos pueblos tribales llamados Ixus, que habían gobernado la nación de Egipto por muchos años, sometiendo al pueblo, vamos a ponerlo así, al pueblo original, al pueblo de nación inicial, Egiptos, los habían sometido porque habían sido conquistados por naciones tribales. Recuerde que para la época del Génesis se está levantando castas y dinastías que quieren gobernar tierras. Y lo más importante que tal vez resalta la nación de Egipto es su mar, el río Nilo, ¿no? Por ese río Nilo, ese territorio Egipto era muy, pero muy próspero. Entonces, es natural que quieran gobernar castas, tribus o estos Ixus ciertos territorios. Recuerda que los Ixus, como otras tribus, eran cananeas, ¿no? Y vemos eso en la Torre de Babel, que querían someter pueblos, gobernar y ganar mucho territorio. ¿Para qué? Para hacer crecer su gobierno. Pero tú dirás, hermano, ¿y eso cómo podemos empatarlo con la Biblia? Ahora, con ese conocimiento quiero que vayamos a Génesis capítulo 47, ¿ya? Génesis capítulo 47. Hemos resaltado dos cosas importantes. La hambruna, ¿no es cierto? ¿Qué más hemos resaltado? Cómo Dios utiliza la hambruna. Israel entra como invitados. Eso es lo que mayormente sabemos, pero mira cómo Génesis 47 nos va a aclarar todo esto. Es impresionante esto, ¿ya? Hemos relatado la historia de los Ixus, La cantidad de los que entraron. de las Génesis capítulo 47, verso 14. Génesis capítulo 47, verso 14. Génesis capítulo 47. A ver, ¿alguien puede ayudarme con la lectura, si no? ¿Alguien? ¿Solo el 14? Amén. 14 y 15, por favor. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que él compraba. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Muy bien. Quiero que me pongan atención acá, ¿ya? Cuando vemos la historia de la hambruna, uno se hace la idea y piensa, la hambruna llegó a todo lugar, menos a la nación de Egipto. Egipto no sufrió hambre, pero sí, Egipto, amados hermanos, sí sufrió hambre. Con los datos que te he dado, acompáñame a la lectura, vamos a ir pausadamente para que entiendas esta parte. Mira, 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. ¿Qué está pasando? Muy bien, la gente tiene hambre, por los cananeos, otros pueblos, tiene hambre. Muy bien. Trigo, ¿por qué? Dinero, oro, plata, etcétera. ¿No es cierto? Muy bien.
No sabían que la hambruna iba a durar 7 días, 7 años, y la gente empezó a gastar el dinero y proviéndose de alimento. ¿Y qué hace con el dinero José? Lo guarda para el faraón. 15. Síganme bien la lectura. Acabado el dinero de la tierra de Egipto, ¿dónde está colocando la atención el autor Moisés aquí en el capítulo, versículo 15? ¿Dónde se acabó el dinero? En Egipto. Ponte a pensar, aquí quiero que todos pensemos, reflexionemos, utilicemos el raciocinio. Uno piensa y dice, a ver hermano, pero si la nación de Egipto tuvo a José para que en esos 7 años de abundancia la nación de Egipto pueda proveerse de alimento y cuando llegue la hambruna de los 7 años, el faraón y José, ¿qué tenían que hacer? Dar al pueblo el alimento, ¿sí o no? Pero atento a lo que voy a decir. Las mismas personas egipcias tenían que comprar alimento. ¿Te parece esto lógico? O sea, yo veo el relato del Génesis sin tener el 47 en claro y lo que viene más adelante, digo, bueno, qué inteligente José, porque seguramente los egipcios no sufrieron de hambre. Esa es nuestra idea, ¿sí o no? Los egipcios no sufrieron de hambre estos 7 años porque José los salvó. Error. También llegó el hambruna a Egipto y Egipto, imagínate esto, estaba comprando alimento, o sea, al propio faraón. Ahora vas a entender esta parte, mira, ¿por qué te hablé de los Ixus, de las tribus tribales? ¿Por qué te hablé de todo esto, hermanos? Porque aquí calza la historia. Porque mira, estos egipcios que estamos viendo acá son egipcios puros, son egipcios netos que han sido conquistados por los Ixus y este faraón no es judío, no es egipcio puro, es un cananeo. Por eso está pidiendo que los egipcios le paguen. Espero que me esté siguiendo, atento por favor. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino, ¿qué dice ahí? Subraya eso. Todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. ¿Qué se acabó en Egipto? El dinero. A ver, hermano, no estoy entendiendo aquí. No que José rescató mucho dinero y lo guardó para Faraón. Ahora entiendes, este Faraón era un cananeo, era un extranjero, no preservaba la nación egipta como su pueblo, sino que les hacía pagar tributos. ¿Por qué? Porque en la época de José reinaba, gobernaba las castas, la casta o la dinastía de los Ixus, pueblos cananeos o tribus extranjeras que habían sometido y gobernado a los egipcios puros. Espero que me hagas entender. Ahora, el pueblo de Egipto, los puros, por así decirlo, van donde José dice, mira José, tenemos hambre. Pero ¿qué dice el texto? Se acabó el dinero, no hay dinero. ¿Y qué dice José? Sin dinero no hay trigo. Pero José piensa y dice, el verso 16, ¿qué dice José? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por el ganado y por las vacas y por los asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Atentos a la historia que está siguiendo aquí. Esto es impresionante. Vea cómo está calzando lo que te dije anteriormente. Ahora, el pueblo de Egipto, o sea, ¿cómo se manejaba esto de las castas de las tribus en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se manejaba esto? Obviamente el más fuerte sometía al más débil, eso es a nivel historia universal, sí, pero recuerda que va a haber aquí un principio de dar tributos. Por eso cuando Babilonia conquista a Israel, ¿qué le hace pagar? No la destruyen completo, la preserva, ¿sí o no? Ahí todavía hay judíos, porque cuando lleguemos a la etapa del exilio, tú vas a entender que no todo Israel, no todo el pueblo de Judá ha sido deportado a Babilonia, no. Nabucodonosor sí va a dejar una gran mayoría ahí en Judá, incluso lo va a tener al rey por un tiempo. ¿Para qué? Para que pague tributo. Y eso es lo que hacía quien. Los pueblos tribales, las naciones que conquistaban a otras naciones, ¿qué hacían? Muy bien, van a vivir en esta tierra. ¿Pero qué? Tributo, tributo. Eso está pasando en la época de José.
el faraón, que no es egipcio, que es cananeo, que es un extranjero de estas tribus, de estas tribus tribales poderosas, ¿qué hace? Muy bien, los egipcios es su tierra, pueden tener ganado, pueden trabajar, pero ¿qué? Impuesto, tributo. Ya, atento con lo que estoy diciendo. ¿Ya? Llega la hambruna y estos egipcios puros, ¿qué hacen? Tienen que comprar su propia comida. Imagínense, en su propio pueblo, en su propia tierra, tienen que comprar la comida que su tierra produjo. Interesante esta historia. Ahora, se acaba el dinero, José, ¿qué dice? Muy bien, no hay dinero. Tienen animales, tienen ovejas, tienen vacas, traigan esos ganados y yo, ¿qué les voy a dar? Dice, trigo. Muy bien. José hace que los egipcios vendan sus ganados, vendan todo lo que ellos tenían, ¿no? Y así se sustentó la nación por un año. Pero la hambruna continúa y cada vez se va haciendo mucho peor. ¿Qué pasa después en el verso 16? Perdón, 17. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por ganados de las ovejas y por el ganado de sus vacas y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Ah, no había regalo ahí. ¿Qué había? ¿Quieres trigo? ¿Quieres alimento? Muy bien, tienes que pagar. No hay dinero. Muy bien, tienes animales. Le dan todo. Uno, atento a lo que, mira cómo la historia te va a ir marcando porque vas a ver la conclusión es impresionante. José va ganando, ¿qué cosa? La riqueza de los egipcios, sus dineros, y también, ¿qué va ganando? Sus ganados. ¿Para quién? Lo dice el texto, para Faraón. Era un tributo, o sea, les está quitando poco a poco todo. Atento a lo que se viene, mira. Y mira cómo acaba el 18. José va a comprar, se acaba el dinero y se va a acabar los animales y la hambruna va a seguir. ¿Qué pasa después? Escucha el 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Subraya esto. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestras tierras, subraya esta otra palabra, siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Wow, ¿sabías ese detalle? No, hermano, yo solo sabía que José soñó, interpretó y fue bonito la historia. Porque no lees. Porque aquí hay un mensaje importante y esto nos va a abrir el éxodo. Sígueme atento a lo que te voy a decir. Se acaba el dinero, se acaba el ganado. ¿Qué les quedaba a los egipcios puros? ¿Qué les quedaba? Ellos mismos y sus tierras. ¿Y qué dicen ellos? José, ¿no te hemos dicho que ya no tenemos dinero? Y tú sabes que tenemos, el ganado ya es de nuestro Señor. ¿A quién se refieren? No se refieren a José. Se refieren al faraón. Porque la nación de Egipto, como gobernada, como sometida, ¿qué hacía? Le daba tributos. Y Faraón quería extraer, suprimir, quería exprimir todo de los egipcios de los cuales era la tierra donde él había conquistado. Ahora, por culpa del hambre, ¿qué pasa? Se venden ellos. A ver, mira cómo está calzando la historia que te dije, porque alguien puede pensar, si aún tenemos la mentalidad de que el Egipto estaba tranquilo, Faraón proveyó para su pueblo, ponte a pensar ahora, ¿cómo es posible que el pueblo se venda a su Faraón? ¿Dónde se ha visto esto? Es como que un boliviano diga, me vendo a mi presidente, ya no hay más, no, pero el presidente, ¿qué tiene obligación? De proveer para su pueblo, ¿sí o no? ¿Por qué Faraón no proveyó para los egipcios? Porque no era un egipcio puro, era un Ixus, era una dinastía tribal que estaba gobernando a los egipcios. Ahora, quiero que entiendas esto. Mira, es importante esto, ¿sabes por qué? Porque José está ganando para el faraón ¿qué? Dinero, tierras, ganado, y al último ¿qué? Gente.
¿Sabías tú que antes de que los egipcios esclavizaran a los hebreos, José esclavizó a los egipcios? Qué interesante. Eso no te cuenta Moisés y los 10 mandamientos. No vas a encontrar ahí eso. Eso no vas a encontrar en una novela. ¿Dónde está? En la Biblia. Hermano, no sabía ese dato, ahora lo sabes. Por eso estate atento porque mira cómo esto va a encabezar o va a dar conclusión al Éxodo. O sea, hermano, me estás diciendo que antes de que los egipcios esclavizaran a los hebreos así tan duramente, ¿José esclavizó a los egipcios? Sí, eso te estoy diciendo. José esclavizó, porque ¿qué les dicen los egipcios? José, no tenemos nada, cómpranos a nosotros, vamos a ser tus esclavos, vamos a ser tu siervo, porque no hay más, tenemos hambre. Muy bien, José adquiere las tierras de los egipcios, adquiere los animales de los egipcios, adquiere el dinero de los egipcios y ¿qué más? A los propios egipcios. Escucha lo que dice el verso 20. Entonces, subraya eso, compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser del Faraón. ¿De quién era eso? Del Faraón. Pero hermano, ¿acaso no pertenecía a toda la nación de Egipto? No, todo era para esta dinastía de Ixus cananeos. Wow. 21. Y al pueblo lo hizo pasar por las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no fue comprada porque ahí se hacían los rituales que la nación de Egipto con este faraón creía, ¿no? Solamente eso, porque faraón le proveía a los sacerdotes, porque ellos tenían el lado espiritual, según ellos, entre comillas, ¿no? El lado divino, ellos tenían conexión con la divinidad de ellos, ¿no? De los egipcios. Ahora, si para ti te pareció sorpresivo lo que te dije de que José esclavizó a los egipcios, mira cómo José lo va a decir. Verso 23. Espero que estés con tu Biblia, ¿no? Verso 23. Y José dijo al pueblo egipcio, ojo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra, ¿para quién? Para Faraón. Ved aquí semilla y sembréis la tierra. O sea, esta parte es impresionante, hermanos. Esta parte es impresionante. Escucha lo que voy a decir, mira. Porque ahora, hermanos, ¿qué está haciendo José? Ha ganado el dinero, sus ganados, su tierra, y no solamente eso, porque ellos van a servir a Faraón, ¿no? Alguien dirá, pero hermano, ¿de en qué manera estos son siervos? Porque ellos van a trabajar para Faraón, van a trabajar para Faraón, ¿no? ¿Cómo van a trabajar? José le dice, les da semilla, ahora sus tierras ya no les pertenecen, pertenece a Faraón, pero con estas semillas que está dando el reino, trabajen la tierra que es de Faraón y le van a dar del fruto al Faraón. Mira lo que dice el verso 24. De los frutos daréis el quinto a Faraón y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos, subraya eso, siervos de Faraón. ¿No? Ahora, cuando digo esclavos, no te imagines José ahí azotando con vara, ¿no? No te imagines eso, por favor, tener madurez en lectura. Estamos leyendo y observando el texto, ¿ya? Tiene una madurez en la lectura de la palabra. Estamos observando qué es ser un siervo, qué es ser un esclavo. Es diferente al maltrato que está sufriendo la nación de Israel posteriormente con los egipcios, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido son siervos? En que están ya trabajando netamente para el faraón. Son suyos. Él les ha comprado. ¿De qué manera? Muy bien. Tú tenías tierra, ahora ya no la tienes. Esa tierra es mía, pero te voy a dar semilla, trabájamela. De ahí, las 5 partes es para el faraón y lo demás para ti y para tu familia. En ese sentido, José esclavizó y hizo siervos a los egipcios para faraón, ¿no? 26.
Entonces José le puso por ley, escucha lo que dice el texto 26. Entonces José, lo puso por ley hasta hoy, o sea, hasta el tiempo en que Moisés está relatando esto, hasta que el momento que salen de Egipto, había esta ordenanza, que los egipcios estaban trabajando para Faraón. Señalando para el Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Muy bien, voy a finalizar esta parte para que pasemos a la siguiente parte. La dinastía que encabeza el faraón no es un faraón egipcio puro, esclaviza a la nación de Egipto tras conquistarla y les hace pagar tributos, les permite estar en su tierra, pero llega José y dice, hay una hambruna, muy bien, se proveen de alimento y poco a poco los egipcios van perdiendo todo y se van vendiendo ellos mismos. Ellos ya son siervos de esta dinastía de los Ixus o de estas tribus que eran cananeas, ¿no? Ahora, eso es lo que está pasando. Ahora vamos, conectemos esto con Jacob y las 12 tribus. Cuando Jacob llega, ¿qué hace José? Muy bien, vengan, son mis invitados, pasen. Pero cuando le dice a Faraón, esta es mi familia y estos van a estar conmigo, ¿dónde les pone José? Porque si tú tienes la mentalidad, bueno, son egipcios y están en su tierra, por lo menos José tenía que darles una parte no tan importante, pero José le da la parte más importante o la tierra más fructífera de Egipto. Vamos al 47, verso 11. 47, verso 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto, subraya esa parte, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a su hermano y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Ahora, quiero que me pongas atención en lo que voy a decir. Ponme atención. Cuando cuando la tribu de Jacob llega a Egipto, José le dice a Faraón, mire, esta es mi familia, y recuerden que hay una conexión, porque también los hebreos proceden de un origen cananeo, desde Abraham. Había conexión. Es más, ya Abraham había hecho tratos con el padre de Abraham, había hecho tratos con Egipto. Había una conexión. O sea, cuando tú lees a Abraham llegando a Egipto y Faraón le recibe, no creas que eran tan amiguitos de la noche a la mañana. No es que Abraham llegó y le conoció y como que le cayó bien. No, ya había una relación. Nadie podía entrar a ver al Faraón y tener privilegios por el Faraón si no era alguien conocido o con alguien que había hecho comercio, ¿ya? Y ahí es muy importante la historia del padre de Abraham, Taré, ¿no? Que ya había asociación y comercio entre egipcios y pueblos cananeos. Y entre esos está ¿quién? La casta de Abraham, desde Taré. Ya había relación. No es por nada que Abraham llega y se hace muy conocido, ¿no? Y José también. José también es un extranjero, ¿no? Es un extranjero y hay relación. Ahora, ¿qué hace José a Faraón? ¿Qué le dice? Yo los voy a poner en el mejor lugar, en Ramasés. ¿Te das de cuenta? Pidió un buen lugar. ¿Y Faraón qué dijo? Sí, hazlo. ¿Por qué? Porque también son pueblos cananeos. Había similitud, había eso, ¿no? Esa conexión, ¿ya? Ahora, este Ramasés era lo más importante. Ahora, esto quiero que entiendas, porque esto no se te cuenta. Las 12 tribus o los 12 hijos de Israel que ingresan a Egipto, cada uno va a tener autoridad. O sea, no solamente se van a multiplicar, no solamente han sido bienvenidos, sino que van a tener poder, van a tener autoridad. Vamos al 27 y vamos a leer con calma. 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron, subraya eso, posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera.
O sea, hermano, me estás diciendo que cuando los 12 hijos llegan a Israel, no es que están como invitados, con miedo, caminaban las plazas, respetaban a los egipcios. ¿Me estás diciendo que no era así? No, sí, eso te estoy diciendo, perdón. Eso te estoy diciendo. Porque José les ha dado autoridad a sus hermanos. Y en la época de José, cuando José está tomando el liderazgo y a Jacob está envejeciendo, él les pone en autoridad a los dos hermanos, a sus 12 familias, y les da tierras para que sean autoridad en las tierras. Imagínense eso, cananeos o extranjeros gobernando una tierra extranjera. Cuando José hace llegar a Jacob, les da autoridad, se empiezan a tener posición, empiezan a gobernar. No es que estaban ahí tranquilitos tampoco, no es que se estaban ahí en las casitas metidas, bueno, somos invitados y nada más. No, la tribu de los hijos de Jacob, Israel, ganaron posesiones, como lo hicieron estas tribus, ¿no? Estas castas, estas potencias de los Ixus, ¿no? Que fueron gobernando Egipto. ¿Qué te estoy diciendo? Que Egipto, en pocas palabras, estaba gobernada por extranjeros. Y los hebreos aquí han llegado a gobernarlos también. Ahora entiendes por qué el odio del faraón a los hebreos. Ahora, con este entendimiento, acompáñame a Éxodo. A Éxodo. Éxodo. ¿Estás aprendiendo? Espero que sí. Espero que sí. Éxodo capítulo 1. Mira, ahora, ¿cómo va a cambiar tu perspectiva al leer todo esto? Éxodo capítulo 1, verso 5. Éxodo capítulo 1, verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, subraye esto, le dije que subraye en la primera parte, se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo. Me encantaría que busques esto en otras versiones porque dice, tuvieron autoridad, tuvieron fuerza, tuvieron poder. ¿En qué? En extremo, y de ellos se llenó toda la tierra. Wow. Eso pasa por no leer Génesis completo y te resaltas cositas, ¿no? Ahora vas a entender mejor lo que viene a continuación. 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, mira, y dijo a su pueblo, eso no está pasando en el faraón de Génesis. Observa eso. Entre tanto se levantó faraón en Egipto, un faraón, rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra. Voy a concluir con esto, porque esto es impresionante. Cuando vemos la historia del Éxodo, ¿qué pensamos? Bueno, un faraón murió y otro se levantó y ya no sabía, se le olvidó José. ¿Sí? No, eso es algo que se nos cuenta, ¿no? Pero en la historia vemos algo distinto. Este faraón que se levanta es otra dinastía. Este faraón es un egipcio neto, puro, ¿no? Por decirlo así, es un egipcio, ¿no? Un egipcio, ¿no? Ahora, ahora entiendes por qué el egipcio se levanta y dice, oprimamos a los hebreos. ¿Sabes por qué? Porque han vivido sometidos bajo el dominio y la autoridad, no solamente de hebreos, sino de otros pueblos extranjeros por muchos años. Pero cae la dinastía de los Ixus, de las tribus, de las tribus fuertes. ¿Y qué hace Faraón? Un faraón se levanta, un faraón netamente egipcio, y dice a su pueblo, dice Egipto, al pueblo de Egipto, ¿qué le dice? Suprimamos, castiguemos, esclavicemos a estos hebreos. ¿Y qué hace? Empieza a matar a los niños. Por eso ahora entiendes por qué el faraón, ¿qué dice? No sea que cuando venga pueblos extranjeros, estos se unan a ellos, porque ellos ya habían pasado eso, habían sido sometidos y dominados por pueblos extranjeros. Mira cómo la historia calza, ¿no? Ahora alguien dirá, hermano, esa parte, ¿en qué parte está en la Biblia? Recuerda que Moisés
no te está contando la historia de el Éxodo, del periodo del Génesis al Éxodo. Eso es historia. Y esto te enriquece, porque mira, cuando llegas con esta información, ahora entiendes, ahora entiendo por qué tanto odio a los hebreos, sabiendo que José hizo tantas cosas por ellos. No, no eran invitados simplemente, había autoridad. Ahora, cierro con esta pregunta. Cierro con esa pregunta para ustedes. ¿Ya? Espero que hayan aprendido el día de hoy. Israel, cuando digo Israel me estoy refiriendo a las tribus, ojo, estaba bien acomodada en Egipto. Bien acomodada. Con las tribus de los Ixus, con los cananeos o pueblos extranjeros que habían llegado, se habían acoplado muy bien, tenían autoridad, tenían tierras ellos. Excelente. ¿Por qué Dios permite que se levante un faraón y los oprima? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque tú puedes decir, mira, Dios, el pueblo está bien, José les ha dejado muy bien, con tierras, con parcelas, con autoridad. Estaban bien, pero Dios, ¿qué permite? Que se levante un faraón y los esclavice de una manera tremenda, haciendo ladrillos, cosiendo barro, levantar, o sea, hacer una esclavitud tremenda. Pero, ¿quién me dice por qué? ¿Mm? La respuesta está en el Génesis. ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque el pueblo olvidó a Dios y se volvió a los ídolos. ¿Ya? ¿Alguien más quiere participar? Cuando Abraham recibe la bendición de Dios o el pacto, ¿no es cierto? En Génesis 15, ¿qué le dice? 400 años tu pueblo estará en una nación gentil, en nación extranjera, y después los haré traer, les haré volver a la tierra que te prometí, le dice, ¿no es cierto? Por el pecado, por el pecado. Ahora, algo muy importante es esto de entender la nación de Egipto. Mira, ahora lo vas a entender muy bien, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la esclavitud? Número uno, porque en Génesis 15, Dios, ¿qué dice? ¿Qué le dice a Abraham? Será esclava, le dice. No le dice, prosperarán. No le dice, tendrán tierras, tendrán parcelas, no le dice eso. ¿Qué le dice? Serán esclavas y serán oprimidas por un pueblo extranjero. Y cuando se ha cumplido el tiempo, yo, dice, castigaré a ese pueblo que esclavizó. ¿Le dice o no le dice? Le dice, Génesis capítulo 15. Le dice que serán esclavas. En la época de José, esto no estaba pasando. La hermana dijo algo muy cierto. Los hebreos se habían enraizado tanto con los egipcios que no querían soltar todo eso. Ahora entiendes por qué cuando salen con Moisés, ¿qué dicen? Volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto, porque estaban acostumbrados a la vida en Egipto. Habían nacido y vivido ahí muchas generaciones. Ya la idolatría se había apoderado y se habían olvidado de Dios. Y el castigo de Dios viene por eso. La esclavitud les hace meditar en cuanto a Dios, en cuanto a sus orígenes y en cuanto al pacto abrámico que ellos sabían muy bien que tenían de parte del patriarca Abraham, ¿no? Entonces, Dios está utilizando la esclavitud para que el pueblo reconozca el alejamiento que tenía de parte de Dios, ¿no? Que ellos se habían apartado de Dios y se habían acoplado mucho con la nación de Egipto, ¿no? Y ahí, escuche lo que voy a decir, Egipto entra al corazón de los hebreos. Por eso Egipto en el Nuevo Testamento es simbolizado por el mundo. En Apocalipsis creo que dice, si no me equivoco, dice que Egipto simboliza al mundo, ¿no? Que salgamos del Egipto, que salgamos del mundo, del sistema. Entonces, Egipto también va a ser un simbolismo del mundo, del sistema, de su paganía, de su idolatría, de su tal vez incredulidad a Dios, etcétera, ¿no? Entonces, Egipto se había introducido en el corazón de los hebreos. Y ese proceso va a pasar hasta Josué, que Josué liberta completamente a la nación de Egipto de la esclavitud espiritual de Egipto sobre los hebreos, ¿no? Entonces, ahí vemos todo. ¿Qué tal? ¿Te ha parecido, hermanos? ¿Qué tal les ha parecido todo esto? ¿Han aprendido mucho? Espero que sí, ¿no? Finalizamos con esta parte.
hebreo, el Éxodo resalta la salida de la nación de Israel hacia el reposo. ¿No es cierto? La importancia es que Dios quiere darles reposo, descanso, y por eso se instituye el sábado, ¿no? Pero esto se va a ampliar más. Y con eso vamos a finalizar para que te quedes las siguientes lecciones. El reposo, el sábado, el Shabbat, que es reposo, no inicia en Éxodo 20 con el cuarto mandamiento, inicia en Génesis y no acaba en Canaán. ¿Dónde acaba el reposo? Va a acabar en el Apocalipsis y todo va a ser un progreso hablando del reposo de Dios, que va a empezar con el reposo que Dios hizo en Génesis, el cuarto mandamiento, Cristo y el milenio. Todo esto y más la siguiente semana cuando podamos ingresar al Éxodo. Espero que estén con expectativas de ingresar al Éxodo y vamos a ver muchas cositas de todo esto, ¿no? Hermanos, para mí ha sido un placer poder estar con ustedes, que Dios me los bendiga. Ha sido un momento de mucha información bíblica. Espero que estos datos te ayuden a tu mejor comprensión y te abran más el panorama de lo que el Éxodo va a expresar o va a revelar en cuanto a la teología y en cuanto a Israel en todos sus 40 capítulos, ¿no? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y siempre ayúdanos con una oración, siempre ayúdanos compartiendo los videos si esto te ha edificado, comparte los videos si esto te ha ayudado en tu estudio de la palabra y también si esto ha mejorado tu comprensión bíblica, ¿no? Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te bendiga. Bendiciones.